Lo dijo en la primera hora. Tenemos al doctor Marco Morales Andrade conectado vía telemática. Él es jurista. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio. Buenos días a todos los oyentes. Gracias al doctor Marco Morales. A ver, en medio de todo este desastre que estamos enfrentando a nivel social, a nivel político, etcétera, ayer el gobierno sorprendió con la publicación en el registro oficial de un decreto ejecutivo sobre la optimización del sector público. Yo posteé algún hilo justamente porque inclusive en un primer momento el decreto original fue bajado, después de unos minutos lo volvieron a subir. El secretario jurídico de la presidencia se contactó conmigo y me explicó que había intermitencias, pero que el decreto fue cargado. Pero el decreto que se refiere, por ejemplo, a algunos temas sobre desvinculaciones, sobre horas extras, etcétera, ha generado algunas críticas por parte de los servidores públicos. Yo le quiero preguntar a Marco Morales si esas críticas son fundadas. Efectivamente, este decreto de optimización del sector público termina siendo un golpe a los servidores públicos, a la burocracia, o es un tema que se entiende, es un tema que es necesario. Doctor, tenga la bondad. A ver, Fabricio, el tema de este decreto 457 llama a sorpresa por el momento en que se da y porque en realidad considero que no era necesario. Es decir, este decreto en donde se disponen varias normas con respecto a la optimización y eficiencia de usos del gasto es un decreto que ya existía. Salió en época de Lenin Moreno con bombos y platillos, no sé si ustedes recuerden. Dijo que justamente para reducir el gasto estatal, luego de la política que había sido excesiva del presidente Rafael Correa, tenía que reducir el gasto y que por lo tanto, inclusive en su momento, se redujeron sueldos y salarios tanto del presidente como de su gabinete. Y en ese sentido, en esa medida, ese decreto fue relativamente bien visto por la ciudadanía porque en la comunicación de ese decreto lo que se buscaba era justamente comunicar que el Estado ya estaba dejando de ser un Estado gastador a ser un Estado que ahorraba, que era un poco de las promesas que se hizo Lenin luego de que tuviera el quiebre con la famosa Revolución Ciudadana. Entonces el decreto, las normas ya existían. O sea, no es que hay nada nuevo. No hay mucha cosa nueva. Y entonces resulta sorprendente que en un momento álgido político, en donde tenemos varios frentes abiertos con el gobierno quiera buscar un frente más, porque ahora lo que sí hace este decreto 457 en la comunicación es avisarnos que el gobierno está despertando, ¿no es cierto?, que el gobierno de Guillermo Lasso está sacándole, por decirlo así, sacándolo de la carpeta a este decreto y que lo va a hacer efectivo. Y entonces, si es que ese es el anuncio que pretendía dar el gobierno, pues es un anuncio que podría incendiar otro ámbito más y crearse un frente más con respecto a los servidores públicos. Claro, porque cuando uno revisa el decreto hay que leerlo y compararlo, ¿no? Pero, por ejemplo, a simple vista se habla de la supresión de puestos 70-30, eliminación de partidas vacantes, evaluación de cargas de trabajo del personal de las empresas públicas de la función ejecutiva, terminación de contratos y nombramientos provisionales, eliminación o reemplazo de vacantes por jubilación, racionalización del pago por horas extraordinarias y suplementarias, racionalización del pago por viáticos y gastos de residencia, también el tema de viajes al exterior, movilización, compra de pasajes. ¿Qué más dice más abajo? Realización de eventos públicos y de capacitación, asignación y uso de teléfonos celulares, depuración institucional, hablando de programas de eficiencia y racionalización de la función pública. Y tal vez algo muy polémico que ayer se viralizó en redes, en el artículo 34 dice actualización de las tasas de los servicios públicos. O sea, creo que no era el momento de poner a debatirnos en el Ecuador el contenido de este decreto en medio del clima de conflictividad social que enfrenta la República, doctor. Exactamente. El problema más allá de lo que dispone, porque lo que dispone básicamente es algo que sucede en toda economía, es decir, a la economía no le podemos mentir. Si tenemos problemas con la economía, la administración pública tiene que dejar de gastar. Y es así nos guste o no nos guste, el tema es complejo, no hay otra fórmula para poder hacer sostenible a la administración que
poder gastar lo que ingresa. Si es que me ingresa menos, tengo que gastar menos. En ese sentido tiene lógica el decreto, pero en el momento político en el que estamos, en donde tenemos una ciudad de Quito sitiada, en donde tenemos manifestaciones en Cotopaxi, en Tungurahua, en Imbabura, en Pastaza, ganarnos un frente adicional, pues eso resulta completamente ilógico y hace que este decreto resulte inaplicable, porque claro, por una parte salgo y digo, miren, el decreto 457 me dice que yo voy a gastar menos, y por otra parte en el discurso tengo que decir, no, ¿saben qué? En realidad no es así, porque no vamos a despedir a gente, no se preocupen, no quiero que haya descontento con los servidores públicos, sí vamos a llenar ciertas vacantes que sean necesarias, no vamos a bajar sueldos, sí vamos a permitir ciertos viajes cuando sean necesarios, sí vamos a autorizar viáticos. Oye, ¿para qué sacas un decreto que no vas a poder aplicar inmediatamente? Espérate una semana, 2 semanas, o si no, sigue aplicando el decreto que había. ¿Para qué renovarlo? No se entiende esta renovación. Y preocupa mucho porque, claro, por una parte existe el anuncio del señor presidente de la República de que sí se están concediendo muchos de los requerimientos realizados por la CONAIE, y por otra parte este decreto que en cambio te dice, ojo, regula caja fiscal, comienza tú a regular tasas, y entonces cuando alguien le dice regule tasas, es perfecto, vamos a tener tasas a la alza, precios que cubran los servicios públicos y que en muchos casos serán precios que suban, porque estamos viviendo una inflación que nadie puede negar. O sea, estamos hablando, doctor, que por ejemplo, le voy a poner un ejemplo hipotético. Cuando hablamos de tasas, podría subir el valor de la cédula, del pasaporte, de la licencia de conducir, por mencionar ejemplos. Esperemos que no, pero digo, apunta ese artículo a eso. Es que el problema, Fabricio, es ese, nos pone a discutir sobre eso, y en la discusión los opositores al gobierno dirán, sí, este es un gobierno hambreador, que lo que quiere es subir los precios de todo, encarecer la vida a los ecuatorianos, más allá de que por ahora es casi imposible conseguir un pasaporte en el mismo día, conseguir una cédula se dificulta, que nos vaya a subir el precio y el coste de todos los servicios. Oiga, es algo que a la gente le va a poner a preocupar. Yo no quiero aupar en este ámbito de conflicto a esas preocupaciones, la verdad. Espero yo que el gobierno, ahora ha cambiado su secretario de comunicación, espero yo que el gobierno comunique mejor y en el manejo político de la emisión de las normas también lo haga mejor. Lamentablemente el país no puede vivir en zozobra. Estamos en un gobierno que sale de una para meterse en otra, y esperamos un poco más de mesura. La norma, así como está dictada, podía haber seguir siendo utilizada la norma que ya existía, la que emitió Lenín Moreno en su momento. No se necesitaba de una nueva norma. En realidad no hay muchas cosas nuevas, es más, en algunas cosas lo que se hace es mejorarle en algo la redacción, pero no era el momento oportuno. Primero salgamos del conflicto que tenemos con el pueblo indígena, salgamos del conflicto que tenemos con la CONAIE y luego preocupémonos de la reducción del gasto público hacia los servidores públicos. Ahí abrimos ese frente, conversamos, comunicamos, decimos que efectivamente lo que se busca es mayor eficiencia, que se va a hacer lo posible para que no se existan despidos masivos, pero en este momento zozobra sacar una norma jurídica que lo que crea es estas discusiones que podrían ser ciertas, es decir, en un momento determinado se le podría ocurrir a alguien decir, ojo, el decreto 457, el señor presidente lo que quiere es que revisemos las tasas, vamos a tratar de ver todos los costos que evidentemente habrán subido y por lo tanto los servicios y las prestaciones en sus precios van a subir, las tasas tendrán que ser mayores, cuestión que evidentemente va a afectar a este clima de conflictividad. A ver, yo le voy a leer un par de mensajes, doctor Morales. Acá, por ejemplo, nos dicen, el decreto es para ocasionar más despidos masivos, no hay vuelta que darles, dice uno de nuestros oyentes, Jairo Martínez. Le pregunto, doctor, ¿usted le ve así? O sea, la norma de lo que ha revisado, hay normas que apuntalan los despidos de los servidores públicos. A ver, esta norma sí permitiría realizar, no hablaría yo de masivos, porque ya desde la época de Lenin ha existido una reducción de la administración pública importante. Recordemos, nosotros existieron
despidos importantes en su momento en áreas de educación, salud. Igual, en la actualidad también podría existir, pero no era necesaria esta norma, es decir, la misma norma de Lenin podía haber ayudado para eso. Ahora, lo que preocupa, y sí preocupa desde el día sábado que salió esta norma a publicación, es que, como digo, le hayan sacado a esta norma nueva, le hayan dado un retoque para así usarla y entonces empezar ya a impulsar un programa de reducción estatal que no es de las mejores herramientas que existen en un momento de crisis económica. Sí, efectivamente la norma podría permitir aquello. Pero, a ver, el tema es que cuando se habla de depuración institucional, lo primero que se le viene a uno a la cabeza es despidos. O sea, la famosa depuración se traduce en la reducción del Estado obeso, como le dicen algunos, y termina siendo esto abriendo la puerta para los despidos, doctor. Sí, efectivamente, ahí lo que está diciendo es, vean, ministros, secretarios de Estado, y es más, no solamente a la función ejecutiva, sino en general a todas las administraciones públicas, por favor, reduzcan el aparataje estatal para poder llegar a este famoso 70-30, que el 70% de servidores públicos, de trabajadores y obreros de la administración pública se dediquen a cuestiones que efectivamente puedan generar lo que se conoce como aquellos procesos generadores de valor, que puedan generar algo de valor hacia la ciudadanía. Y el otro 30% sí administrativos. Si es que el 70-30 no se está cumpliendo, pues habrá que ajustar y que los servidores públicos que no estén realizando, sino solamente labores de apoyo, labores de carácter administrativo, sean reducidos en su cantidad. Lamentablemente la norma presta a conjeturas a que puedan existir despidos masivos a futuro. Esperemos que el presidente de la República considere que eso no es oportuno en el momento y no se le vaya a ocurrir empezar a hacer cuestiones de esas en estos momentos. El problema es que, por ejemplo, ya tenemos experiencia del gobierno anterior cuando se anunció al ojímetro la reducción del aparato del Estado, supresión de algunas instituciones, la fusión de otras instituciones, y se debilitó mucho del sector público. O sea, tal vez el ejemplo más emblemático es la desaparición del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que era el ente que se encargaba, por ejemplo, de la administración del sistema carcelario, y redujeron a una secretaría la administración de las cárceles, y ya sabemos cuál es el desenlace, doctor. Sí, lamentablemente a veces no se observa que necesariamente el reducir el sector público también conlleva sus efectos. Por temas económicos puede ser interesante reducir, pero en ocasiones las famosas externalidades que se crean al reducir las áreas del sector público generan más problemas que aquellos que buscaban solucionar. Si al reducir gastar en prestadores de servicios, en servidores públicos, luego genero otros problemas que me generan otros inconvenientes en donde también la administración pública tiene que gastar. Por ejemplo, el tema de correos del Ecuador, se cerraron los correos y ahora la ciudadanía no tiene un correo público en donde enviar sus documentos, generando costos adicionales a la ciudadanía, molestias. Entonces, sí está bien reducir el gasto público, es adecuado reducir el gasto público cuando este es desmedido, pero reducir solamente por reducir por llegar a compromisos con organismos internacionales no es lo mejor, y peor en un momento de convulsión en donde ya tenemos un problema, no nos creemos otro, es decir, estamos echándole más gasolina al fuego, no se entiende la forma de comunicar a través de estos decretos del gobierno. De acuerdo, doctor. Veamos cómo procesan este tema, porque yo sí estoy totalmente de acuerdo con usted en que esto ha sido presentado en medio de la coyuntura y termina siendo otro espacio que podría provocar justamente el incremento del clima de conflictividad social. Le agradezco, doctor Morales. Muchísimas gracias, Fabricio, por la invitación. Siempre un gusto estar con ustedes. Gracias a Marco Morales Andrade, muy gentil. Él es jurista con su visión sobre este decreto. Efectivamente nos ha dicho, el decreto tiene normas para la depuración y esa depuración podría desembocar en la reducción del aparato del Estado, o sea, despidos. ¿Era el momento de hacerlo? ¿No hubiese sido interesante someter esto a un debate amplio, incorporando inclusive a los servidores públicos? Y en el momento de conflictividad social creo que es un error. Veamos cómo lo procesa el gobierno. 8:59 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.